Que vaya a Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4. Se pone de pie conmigo, por favor, cuando lo encuentre. Y voy a leer el versículo 1 y el versículo 2. Y les voy a pedir que lean conmigo esos dos versículos. Efesios capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. ¿Estamos ahí? Bueno, dice así la palabra de Dios. Juntos dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, Señor, te alabamos, te exaltamos y glorificamos tu nombre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor, y porque tú nos das mucho más de lo que merecemos. En realidad no merecemos nada, Señor. Gracias por lo bueno que eres, por traernos aquí, porque tenemos una iglesia donde congregarnos, tu palabra, nuestro idioma, y podemos escuchar tu voz, Señor. Te pido que nos hables en esta mañana, te pido que nos ayudes, Señor, a tener un corazón abierto. Te pido que me uses, que me llenes del Espíritu Santo, que pueda ser un instrumento para que, Señor, tu pueblo sea edificado. Y sobre todo, háblame a mí, Señor, principalmente, una vez más, a través de tu palabra. Sé con nosotros, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse. Desde el momento, hermanos, que nos convertimos al Señor Jesucristo, empezamos a ver cambios en nuestra vida. Cada uno de nosotros, cuando se cayó el velo que teníamos puesto de la ceguera espiritual, se nos habló del Señor Jesucristo, lo aceptamos como nuestro Salvador y ahora empezamos a entender muchas cosas acerca de la palabra de Dios, muchas cosas acerca de la Biblia. Y empezó a haber cambios en nuestra vida. Empezamos a cambiar nuestra manera de vestir, probablemente. Empezamos a cambiar nuestra manera de hablar. Ya no hablo como antes. Ahora ya me mido en mis palabras. Ahora mis palabras no son sucias. Ahora mis palabras son diferentes. Muchos cambiamos, hermano, nuestra vida. Dejamos vicios, dejamos hábitos incorrectos. Y empezó a haber cambios en nuestra vida, hermano, y ha habido cambio en la vida de aquel que en realidad es salvo, ¿verdad? Porque no hay tal cosa, hermano, que una persona sea salva sin que haya cambios en su vida. Tiene que haber fruto, hermano. Cuando una persona cambia su vida, cuando Cristo viene a la vida de una persona, mejor dicho, Cristo cambia a esa persona. Y hay cambios. Y se ven los frutos, en otras palabras, de la salvación. La persona deja los vicios. La persona empieza a servir a Dios. La persona empieza a ganar almas. La persona empieza a diezmar. Bueno, eso espero, ¿verdad? La persona empieza a apoyar misiones. Y hay muchos cambios, hermano. He conocido cristianos por años que ya son convertidos y en la iglesia son bien fervientes, le echan ganas, sirven a Dios. Si hay necesidad de que se haga una reparación, ahí está el hermano. Si hay necesidad de limpiar, ahí está el hermano. Si hay necesidad de hacer una comida, ahí está la hermana. Y qué bendición por eso, hermano. Son muy prestos para ayudar en necesidades y en colaborar con algo. Pero hay una de las cosas, hermano, que tristemente en la vida de muchos cristianos no ha cambiado, hermano. Cambian muchas cosas, se vuelven fervientes y sirven a Dios. Qué bueno todo eso, pero hay algo que no cambia, hermano. Y eso que no cambia, hermano, en la vida de los cristianos muchas veces es el carácter que tiene la persona. Mira, hermano, muchos colaboramos en muchas cosas, pero el carácter de nosotros no cambia. Y es algo que Dios quiere formar en nosotros. Ahora que somos de Cristo, Dios quiere formar un carácter diferente en nosotros. Quiere que en nosotros, hermano, se forme un carácter cristiano. Pero muchas veces el cristiano no cambia en su carácter. Se empieza a involucrar, empieza a servir, pero su carácter es el mismo. Y dice aquí en Efesios, en el versículo 1 del capítulo 4, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis
como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dice el apóstol Pablo a los Efesios: yo les ruego en el Señor Jesucristo que andes como es digno de la vocación con que fuiste llamado. O en otras palabras, que andes de acuerdo a como Cristo te llamó, que andes ahora a ser alguien diferente en tu carácter. Y luego dice el versículo 2: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Dios quiere formar en nosotros un carácter cristiano. Y hermano, hay muchas cosas que son parte del carácter cristiano, pero yo nomás quiero compartir de dos cosas, hermano. Y esas dos cosas que son parte de nuestro carácter cristiano ahora que somos de Cristo es la humildad y la mansedumbre. La humildad y la mansedumbre. Con esto, hermano, no quiero decir que yo soy el ejemplo de humildad. No quiero decir que yo soy el ejemplo de mansedumbre. No estoy predicando o trato de predicar esto diciendo yo tengo esto, tú lo necesitas. No, sino que yo también quiero alcanzarlo. Yo también quiero ser humilde. Yo también quiero aprender a ser manso. Yo también quiero aprender a tener esas características en mi vida personal. Vamos a entrar brevemente a los puntos, hermano, para ir directo a lo que son estos términos. Y en el versículo 2 una vez más dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Dice Pablo, es necesario que andes conforme has sido llamado a que andes. Y una de las cosas que Dios te llamó a hacer te llamó a andar en humildad y a andar en mansedumbre. Y la palabra humildad, hermano, en este texto vamos a ver el significado. Primeramente, número 1, vamos a ver qué significa humildad y mansedumbre. La palabra humildad en este versículo viene de la palabra griega tepeinos frusone. Siempre son términos bien complicados, pero el término griego de esta palabra, de la cual se tradujo mansedumbre, la palabra griega es tepainofrusone. Esa palabra literalmente significa humillación de mente o una mentalidad de bajeza. En otras palabras, significa, hermano, que la persona, la manera de pensar de la persona es de bajeza. Es una mentalidad de que la persona se mantiene abajo. Una mentalidad de bajeza, una actitud, en otras palabras, normal. De alguien que es normal, común y corriente, igual a los demás. No alguien que es más arriba, no alguien que es mejor, no alguien que es superior, sino una mentalidad de bajeza. Y en otras palabras, Pablo está diciendo: ustedes como cristianos tienen que tener la humillación de mente, o tienen que tener humildad o una mentalidad de bajeza. Y bueno, quiero definir este término un poquito más, hermano, pero una persona humilde, en otras palabras, es una persona que no es jactancioso, es una persona que no se jacta de sus talentos, es una persona que no se jacta de sus logros, es una persona que no se jacta de sus capacidades, es una persona que no se jacta de sus habilidades, en otras palabras. Es una persona que no anda presumiendo, ¿verdad? Oh, yo estudié en el colegio aquel y yo tengo este título y yo soy doctor. Y cuando lo saludas, ¿verdad? Te dice: mi nombre es fulano de tal, el licenciado fulano de tal, ¿verdad? No, hermano. Humildad es, mira, no tienes que decir nada. No se jacta porque, yo ya tengo un doctorado, mira, y lo invitan a la casa, ¿verdad? Y mira, y le empiezan a mostrar, ¿verdad? No, desde la escuela, desde chiquito, yo era bien talentoso, mira, y toda la pared llena de tus certificados. No, hermano. Humildad es bajeza de mente, es mantenerse abajo. No es una persona que se jacta de sus capacidades, de sus logros, de sus habilidades. No es alguien que se exalta, hermano, sino alguien que se humilla, hermano. Y sobre todo, que se humilla delante de Dios.
¿Sabe por qué, hermano? Porque lo que usted es por la gracia de Dios, hermano. Nadie de aquí puede decir que yo tengo este talento, yo he logrado esto, yo me estudié en esto por mis propias fuerzas, porque todo viene de Dios. Sus talentos vienen de Dios, sus habilidades vienen de Dios, sus capacidades vienen de Dios. Si tú te graduaste de un lugar es por la gracia de Dios. Si tú tienes algo es por la gracia de Dios. Hay que ser entonces humildes delante de Dios y decir: gracias, Dios, yo no soy nadie, pero lo que tú me has dado es por tu gracia. No porque yo soy alguien, sino porque tú eres alguien. Una persona humilde es alguien que no se exalta, es alguien que no se crece por algo que hace, ¿verdad? A veces, ay Señor, hay de estas en internet ponen fotos, hermano, de hermanos cristianos, ponen fotos de que le dieron como una ayuda a alguien, ¿verdad? Y ahí están agarrando la ofrenda que le dieron a la persona y se están tomando una foto. ¿Qué están haciendo? Se están exaltando de lo que están haciendo. Una persona no se jacta de lo que hace. Oh, sí, yo he ayudado mucho a la iglesia, hermano. Tú no sabes cuánto yo he dado. Así son, ¿verdad? Tú no sabes cuánto yo he hecho. No, hermano, lo que hacemos es para Dios. Y si hacemos algo es con humildad, con mansedumbre, y lo mantenemos abajo, nos mantenemos en bajeza de mente, no exaltándonos. Es que si esta iglesia sin mí no es nada. No, hermano. Al contrario, esta iglesia sin usted a lo mejor estaría mejor. Y pensamos que nosotros somos alguien, que nosotros hacemos algo, hermano. Y hermano, honestamente todos batallamos con eso. ¿Usted no cree que mi carne a veces se quiere sentir bien cuando me dicen: qué bendición, hermano, que usted va a ir a Tailandia? Me dicen a veces: gracias por haber obedecido el llamado. No, gracias a Dios. Gracias a Dios que me llamó y me dio el privilegio de ser llamado a un país a predicar el evangelio. No gracias a mí, no gracias a que yo respondí. Gracias a Dios por su llamado. Y a veces, hermano, la carne quiere exaltarse y quiere creerse algo, hermano. Yo también batallo con eso. Pero hay que aprender a ser humilde. Hay que aprender a no exaltarse. Una persona humilde es una persona que no se crece por algo que hace, que no se glorifica a sí mismo por algo que hace, no anda diciendo lo que hace: yo ayudé a esto, yo di para esto, yo apoyé en esto y yo estoy haciendo esto. No. Dice la escritura: no toques trompeta. Cuando haces algo, no andes tocando la trompeta de que haces algo, hermano. Si lo vas a hacer, hazlo para Dios. Si lo vas a hacer, hazlo humildemente para el Señor. No exaltándonos, no creciéndonos, no elevándonos. Y muchos, hermano, ese es nuestro problema. Servimos a Dios, hacemos algo para Dios y esperamos los aplausos. Y cuando no los hay, te enojas, te molestas. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo para que te exalten. Y así no es como funciona. Así no es como funciona. Una persona humilde, hermano, es una persona que no presume lo que tiene. Oh, es que yo tengo una casa bien grande y yo tengo este carro, tengo un Corvette rojo. No se crea. Estoy bromeando, hermano. Eso se llama cariño cristiano. Amén, gloria a Dios. Yo lo creo con todo mi corazón, hermano. Pero muchas veces hay personas que están presumiendo, ¿verdad? La ropa que tienen. Y mucho se ve esto en las hermanas, ¿verdad? Que quieren que se vea que la bolsa es Michael Kors. ¿Sí o no? Y que los zapatos son no sé qué. ¿Qué importa lo que son, hermano? Con que tengo zapatos, eso es lo más importante. Pero caemos en lo que el mundo eso es lo que el mundo hace. El mundo se la pasa, hermano, queriendo vanagloriarse a sí mismo, exaltándose a sí mismo, presumiendo a sí mismo. Y a veces caemos
en lo mismo. Una persona humilde no presume lo que tiene. Una persona humilde, como dijo el hermano, le da gracias a Dios por lo que tiene. Él me lo dio. Todo lo que yo poseo, todo lo que yo tengo, Dios me lo ha dado. No, que yo tengo no sé cuántos terrenos en México y no sé cuántas propiedades en Guatemala y no sé. No, hermano. Gracias a Dios que Dios le ha dado eso. Hay que ser humildes, hermano. Una persona humilde, hermano, es una persona, en otras palabras, vaya conmigo a Proverbios 27:2, por favor, Proverbios 27:2. Proverbios 27:2 dice: alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Hermano, una persona humilde es alguien que no se alaba a sí mismo, sino que alguien más lo alaba a él. ¿Ha conocido gente así, hermano? ¿Ha conocido gente que, hermano, Dios le ha dado una posición, hermano, en algo, en una compañía, o tiene probablemente muchas cosas materiales, no sé, hermano, personas que tienen posición alta en algo, pero no se jactan de eso? Y de repente tú lo saludas y lo conoces y sabes quién es esa persona, pero no sabes la posición en la que Dios lo pone, y viene alguien y te dice: ¿a poco tú conoces a esa persona? Sí, yo lo conozco, es mi vecino. ¿Oh, sí? ¿Tú no sabías que ese hombre es fulano de tal y que así, así, así? No sabía. ¿Por qué no sabía? Porque esa persona nunca lo sacó, nunca se lo dijo. Pero viene otro y se lo dice a usted, y se lo dice y se lo comparte. Dice: alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Una persona humilde es lo contrario prácticamente a soberbio, lo contrario a un altivo. Una persona humilde es una persona, en otras palabras, que no se cree alguien superior. Quiero contarles una historia. Quiero contarles una historia o un ejemplo. Allá de donde yo vengo, había pues un jovencillo. En aquel entonces, ¿verdad?, estaba yo más joven, allá en México, y a este joven le decían el karateca. Era un cholo. No sé si viva todavía, ¿verdad? Porque ya, quién sabe si todavía vive, pero a él le decían el karateca, ¿verdad? Y en una ocasión, bueno, este cholo siempre molestaba a otro chamaco y le quitaba el dinero a ese chamaco. Y llegaba y le decía: saque la feria. Y le quitaba el dinero. Le metía las manos a las bolsas del pantalón y le sacaba el dinero constantemente, constantemente. Y llegó una ocasión donde fue con él y le dijo: saca el dinero. Pero el muchacho no tenía, el chamaco no tenía. Alguien flaquito, así, indefenso, no tenía. Entonces el cholo, ¿verdad?, llegó y le metió las manos en la bolsa y no le encontró nada. Y le decía al chamaco: no tengo nada, ya te dije que no tengo nada, no tengo nada, ya no traigo dinero. Y el cholo estaba aferrado, hasta que se enojó el cholo y le dijo que si no sacaba el dinero, pues ya se lo iba a sonar. Y ahí él lo empezó a empujar y lo empezó a empujar. Y le pegó una patada. ¡Pah! Nomás le hizo así el muchacho: que saques el dinero. Pues que no tengo. Entonces el cholo se estaba preparando para darle uno, ¿verdad? Y de repente, cuando le hizo así, el otro muchacho nomás le dio una patada, mire, aquí. Cayó en el suelo. Lo noqueó de una patada.
Después nos dimos cuenta que ese chamaco era cinta negra en karate. Y el apodo del cholo era el karateca. No porque él era un karateca, sino porque lo noqueó un karateca. Lo increíble es, hermano, que ese muchacho nunca dijo nada. Nunca dijo, ¿qué? Yo soy cinta negra. No, sino que él siempre humilde, tranquilo, sencillo, sin decir nada. Pero tuvo que un día defenderse. Una persona humilde es una persona que se mantiene en una mentalidad de bajeza. No se exalta, no dice yo soy alguien, no dice yo sé esto, yo tengo esto, sino que se mantiene abajo y todo lo que tiene y lo que es, reconoce que viene de Dios. Una vez más en Efesios, por favor, Efesios 4, ahí donde iniciamos la lectura, Efesios 4, donde iniciamos la lectura, versículo 2, dice la palabra de Dios, con toda humildad y mansedumbre. Es necesario que ustedes como cristianos, dice Pablo, anden con toda humildad y mansedumbre. Murió. ¿Qué es mansedumbre? Vamos a usar el número 1. Ok. ¿Qué es mansedumbre? Bueno, mansedumbre viene de la palabra griega praotes. Y la palabra praotes significa una persona gentil, de trato suave y amable. ¿Se da cuenta, hermano? Humildad, hermano, es una persona que se baja, ¿no? Que no se crece, en otras palabras. Pero mansedumbre es una persona que es gentil y de trato suave y amable. A veces pensamos que es lo mismo, pues es casi lo mismo, pero en realidad son dos términos diferentes. Praotes significa gentil, de trato suave y mansedumbre. En otras palabras, describe a alguien que trata bien a los demás. Una persona de trato suave, una persona gentil, una persona con mansedumbre, amable. Y es una persona que trata bien a los demás, y note esto, a pesar de la actitud que los demás tienen para con él o con ella. Y esto viene, hermano, porque muchas veces nos tratan mal y nosotros reaccionamos igual, ¿verdad? Reaccionamos mal con el que nos trata mal, pero con el que nos trata bien, bueno, los tratamos bien. No, el manso trata bien a todos generalmente, es gentil con todos generalmente, es amable con todos generalmente. Te traten bien, te traten mal, lo sigues tratando con mansedumbre. Se burla de ti, habla de ti, usted sigue teniendo mansedumbre. Y eso es lo que nos falta muchas veces, hermano, porque empiezan a tratarnos mal y perdemos, hermano, el carácter. No tenemos la capacidad de tener, hermano, mansedumbre y tener un buen trato con alguien que nos trata mal, hermano. Alguien que habla de nosotros, alguien que nos ataca, alguien que nos menosprecia, alguien que nos lastima, hermano. Rápido nosotros ya queremos vengarnos, ¿verdad? Es que no saben quién soy yo, dice. Yo le voy a mostrar quién soy yo. Y ahí, hermano, empezamos a querer nosotros planear una venganza contra alguien, hermano. Una persona con mansedumbre, hermano, es una persona que ama a sus enemigos. Es una persona, hermano, que a pesar de que te están atacando, a pesar de que están hablando de ti, te mantienes con mansedumbre, amas a tus enemigos, oras por ellos y no te vengas de ellos. Por eso dice Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo,
sino vence con el bien el mal. Viene el mal sobre ti, alguien está hablando de ti, alguien te está criticando, alguien está diciendo cosas de ti. No reacciones igual en la carne, sino que sé manso, en otras palabras, y vence con el bien, que es mansedumbre, el mal de la otra persona. Trátalo bien, ora por él, ama a sus enemigos, el que es manso. Pero cuando no hay mansedumbre en nosotros, no amamos a nuestros enemigos, nos molestamos y empezamos a tener una mala actitud, perdemos el trato suave, perdemos la amabilidad. Y ese es el problema, hermano, y entonces nos metemos en problemas. Una persona con mansedumbre es una persona que no busca pleito, hermano. Una persona que no es peleonera, ¿verdad? Cualquier cosa, ¿qué? Le dicen el cerillo porque se enciende con cualquier chispa. Y eso es lo contrario a mansedumbre. Necesitamos más praotes, ¿verdad? Tener más mansedumbre nosotros. Rápidamente, hermano, somos peleoneros, somos pendencieros y queremos ahí, hermano, hacer pleito con cualquiera que no está de acuerdo con nosotros, hermano. Y eso no se diga en el hogar, ¿verdad? Peleoneros por cualquier cosa. No tenemos la capacidad, hermano, de sostener nuestro carácter para tener mansedumbre. Una persona con mansedumbre, hermano, es una persona que no hace berrinches ni escándalos, sino que busca soluciones. Es un apagador de fuegos. Hay un pleito ahí, hermano, de repente, ¿verdad? Y nosotros regularmente vemos a dos hermanos ahí que están contendiendo por algo, probablemente están en desacuerdo con algo y no, pero es que esto, no, pero... Y entramos y en vez de apagar el fuego le echamos más leña. No, que sí es cierto, ¿verdad? O está hablando un hermano con otro hermano de alguien más y está diciendo, sí, esta persona es esto. Y entra el cristiano, el otro, y le empieza a decir, sí, es cierto, yo lo vi. Y no hay mansedumbre. Y aunque sea cierto, hermano, tenemos que apagar el fuego. Aunque sea cierto, tenemos que decir, ¿sabes qué? Esto no es correcto. Ora por él. Pero una persona que no tiene mansedumbre, hermano, no es pacífico, sino que se añade al pleito. Una persona, hermano, con mansedumbre es una persona que no guarda resentimientos, ¿verdad? No guarda rencores. Pero en nosotros no hay mansedumbre, hermano, y no somos capaces de perdonar, en otras palabras, a aquel que nos ha ofendido, hermano. Una persona, hermano, que tiene mansedumbre es una persona que pide perdón. ¿Sabe que ese es nuestro problema, hermano? Nos hacen algo y nos enojamos y nos metemos en un pleito y no pedimos perdón. ¿Sabe por qué no pide perdón? Porque no tiene mansedumbre. No tiene la capacidad de humillarse y decir, ¿sabes qué? Perdóname porque te ofendí. Perdóname porque fallé. Y por eso, hermano, los pleitos se hacen más grandes, empeoran. ¿Por qué? Porque no hay mansedumbre, porque no hay humildad y porque no reconocemos, hermano, cuando fallamos delante de los demás. ¿O usted es perfecto? ¿Sabe lo que yo he aprendido, hermano? A veces hasta uno tiene que tener la capacidad de ir y hablar con la persona y decirle, pues yo lo único que quiero decirte es que si te ofendí en algo, perdóname. Cuando esa persona debería de venir a ti a pedirte perdón. Pero si no lo hace ella, da el paso tú. ¿Para qué? Para arreglar los problemas. Y eso es mansedumbre, hermano. La carne no quiere hacer eso. La carne no quiere humillarse. La carne no quiere pedir perdón. La carne quiere guardar resentimientos. La carne quiere enojarse. La carne quiere molestarse. La carne quiere vengarse. Pero cuando tienes mansedumbre, eres capaz de hacer a un lado tu carne y ir y decir, perdóname por esto o por aquello.
Cuando no hay mansedumbre, no hay capacidad de humillarse para pedir perdón, hermano. Cuando no hay mansedumbre, la persona va a guardar rencor. Cuando no hay mansedumbre, no reconoce sus errores la persona. Y muchos padres dicen, ¿cómo voy a reconocer mis errores delante de mis hijos? Pues si reconocieras tus errores delante de tus hijos, te respetarían más. Porque estás siendo capaz de reconocer que fallas delante de ellos. Y admiran más a su padre, que es humilde y manso, reconociendo sus errores delante de sus hijos, delante de su esposa, porque es manso y humilde de corazón. Y siempre, hermano, ¿qué sucede con nosotros? Es que ¿qué van a decir de mí? Es que, pues, ¿qué van a decir de ti? Porque te equivocaste. Es que, ¿cómo voy yo a reconocer que fallé? No, y luego van a pensar que yo soy un tonto, ¿verdad? Porque cometí este error. No, y luego es que van a pensar que yo no sabía. Pues es la verdad, no sabías. Pero cuando no hay mansedumbre, nosotros queremos, hermano, poner una imagen que no hay, hermano. No hay capacidad de pedir perdón. Una persona con mansedumbre es una persona, hermano, que no explota, que no grita. Hermano, rápidamente problemas vienen y muchos hermanos empiezan con la gritadera, ¿eh? Y no, que tú, que eso, que aquello. Y no hay mansedumbre, hermano. El manso se detiene, el manso medita, el manso piensa antes de hablar, antes de explotar y antes de empezar a gritonear cuando hay un problema con otra persona. Una persona que tiene mansedumbre es una persona que no es iracundo, que no explota, que no empieza a gritar, a ladrar, ¿verdad? Y tristemente, hermano, a veces estamos peores que los del mundo, hermano. A veces yo veo gente, hermano, más humilde que yo en el mundo, con más mansedumbre que yo en el mundo, y digo, ¿cómo es posible? Yo tengo la Biblia, yo tengo una iglesia, yo tengo el Espíritu Santo, yo soy salvo, y no puedo tener la capacidad de humillarme como esta persona del mundo que no tiene a Cristo. Qué tremendo, hermano. Y nos dan a veces una lección a nosotros, gente inconversa, tiene mejor carácter que nosotros que somos cristianos ya salvos por la gracia de Dios. Vaya conmigo, por favor, a Santiago 4:6, por favor. Santiago 4:6. ¿Cuáles son los beneficios de la mansedumbre? Santiago 4:6 dice la palabra de Dios y vamos a ver este punto aquí. Santiago está después de Hebreos, capítulo 4, versículo 6. Dice, pero Él da mayor gracia, porque por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermano, ¿sabe lo que significa esa palabra resistir? En otras palabras, significa que Dios está en contra del soberbio, está en contra del que no tiene mansedumbre. Él lo resiste. Él hace, en otras palabras, es una palabra que denota hacer guerra contra la tal persona. Pero dice, Dios da gracia al humilde. ¿Sabe que cuando somos humildes tenemos abiertas con gente? Se nos abren puertas, hermano, tenemos amistades. ¿Por qué? Porque somos humildes, porque tenemos mansedumbre, tratamos bien a la gente, hermano. No andamos buscando pleitos, no nos andamos exaltando, no andamos tratando de decir que somos mejores que otros. Y se nos abren puertas, ¿por qué? Porque Dios te da gracia cuando eres manso, cuando eres humilde de corazón. Si tuviéramos humildad, muchos problemas evitaríamos en la iglesia, evitaríamos en el hogar, evitaríamos con el cónyuge. Si tan solo tuviéramos eso, ¿por qué? Porque Dios da gracia al humilde, hermano. ¿Sabe por qué, hermano? Esos pleitos en la casa muchas veces porque no hay humildad, y evitaríamos esos pleitos.
porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. En otras palabras, Dios te abre puertas, Dios trabaja a tu favor cuando eres manso y humilde de corazón. Dios hará que te ganes el corazón de muchos, que te serán de bendición, alcanzarás el favor de los demás, harás cosas que no te imaginas, te abrirá puertas que nunca pensabas. ¿Por qué? Porque Dios da gracia a los humildes. ¿Sabe, hermano, que una de las cosas que lo ayuda a uno a crecer espiritualmente bastante es eso? En la vida cristiana hay muchos problemas y problemas con gente en la iglesia, porque la iglesia es un lugar que se compone de pecadores que están en un proceso de santificación. A veces pensamos que, y en la iglesia pasó eso, pues ¿qué esperabas? La iglesia está llena de pecadores. ¿Esperabas perfección? No. Si no, no estuvieras tú aquí, ni yo aquí. Pero venimos, hermano, porque queremos una vida mejor. Venimos, hermano, porque queremos cambiar, porque queremos ser mejores. Y aquí Dios nos enseña a través de su palabra a cómo ser eso. Pero en el proceso, hermano, hay gente, hermano, que está creciendo espiritualmente y muchos van a un nivel diferente a otro. Muchos van muy lento, otros van más rápido. Y vemos muchos errores cometidos y necesitamos nosotros la capacidad de tener mansedumbre y humildad para saber sobrellevar esas cosas. Porque si no nos amargamos, si no nos molestamos y hasta se van de la iglesia. No, es que esa iglesia todo puro, una bola de ya sabe qué, ¿verdad? Cuando no entendemos, hermano, que la iglesia se compone de gente que está en proceso de santificación, y cuando no tenemos mansedumbre. Si tuviéramos mansedumbre, hermano, evitaríamos tragedias, dificultades, desgracias, matrimonios destruidos, y hermanos, se arreglarían más los problemas y habría más armonía en el hogar y armonía entre nosotros. Pero como no hay mansedumbre, como no hay humildad, puros pleitos. Termino con esto. Vaya conmigo, por favor, a Mateo 11:28. Mateo 11:28, por favor. Mateo 11:28. Dice la palabra de Dios ahí, el Señor Jesucristo. Fíjese bien la invitación que Cristo hace a Mateo 11:28. Dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo aprender humildad y mansedumbre? Dice Cristo: aprende de mí. La única manera de aprender humildad y mansedumbre, hermano, es que el Señor Jesucristo nos ayude a poder obtener eso. En otras palabras, es un proceso que se tiene que aprender de Cristo. Primero hay que reconocer que lo necesito, y segundo hay que desear obtenerlo y que tengo la necesidad de ello. Y tercero es cuando Dios entonces va a empezar a obrar y el Espíritu Santo te empezará a dar esa capacidad. ¿Cómo? A través de circunstancias y a través de cosas difíciles. Señor, dame más fe. Pues ahí te vas de circunstancias. No, pero yo pensé que Dios iba a bajar con una varita mágica y te iba a ¡shum! Y ya iba a tener fe. No, Dios permite circunstancias. Señor, ayúdame a ser más manso, más humilde. Ya soy manso. No, hermano. Dios te va a poner gente que se burle de ti. Dios te va a poner gente que venga y te pisotee. Señor, pero yo quería ser manso. Pues ahí está, para que aprendas mansedumbre. Así es como Dios trabaja, hermano. Venid a mí. Tienes necesidad de mansedumbre, tienes necesidad de humildad, ven a mí, pídemela y hallarás descanso para tu alma. Pero hay que entender que es un proceso que no se lleva de un día para otro, sino que
paso a paso Dios nos va llevando ahí. Pidámosle a Dios que nos ayude a tener esas cualidades para hacer las cosas como Él quiere y que nos vaya mejor y evitar tantos problemas por la falta de humildad y mansedumbre. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos siempre, Señor.